Tus ingresos hoy no son suficientes. Quiero decirte que la época en donde menos preocupación tenías fue en tu infancia. Hoy estás preocupado porque no te alcanza para vivir la vida que tanto deseaste. Te dijeron que fueras a la escuela, sacaras buenas calificaciones, tuvieras un buen empleo y así es como tendrías la vida resuelta. Y hoy te has dado cuenta que esa historia no fue verdad. ¿Estuvieron equivocados nuestros padres? ¿Lo hicieron mal? Yo creo que no, simplemente ellos duplicaron lo que en su tiempo y en su momento sus papás, o sea nuestros abuelos, también les dijeron. El tiempo está cambiando, las cosas no son igual. La gente que se hizo rica al principio hoy no se dedica a la industria metalúrgica, no se dedica a la industria del petróleo o simplemente a ser un corredor de la bolsa como muchos otros querían en su época. Hoy la gente está evolucionando y está usando la era digital para poder alcanzar metas más grandes, incluso que estas personas que prácticamente diseñaron el mundo, que desarrollaron los caminos, que construyeron la industria alimentaria, farmacéutica, los bancos centrales y mucho más. Si tus ingresos hoy no son lo suficiente, quiero darte una solución. Yo me atreví a emprender a partir de mis 23 años. Yo soy Roberto Córdoba y soy un emprendedor desde el 2013. Hoy tengo 33 años y quiero hablarte de cómo nosotros vamos rindiéndonos y tirando la toalla y conformándonos con las cosas que no son para nosotros, pero nos han inculcado que deben de ser para nosotros, porque cada uno tiene sueños. Pregúntate, ¿cuándo fue la época cuando más se sueña? ¿Cuando más soñaste? ¿Cuál es la época en donde una persona sueña mucho? Y es en sus primeros 7 años. Tú soñabas que ibas a ser bombero, astronauta o simplemente un Power Ranger. Pero hemos dejado de soñar. Y el ser humano, en realidad, todos los días sueña. Nosotros morimos cuando dejamos de soñar. Todos nosotros tenemos sueños, ¿cierto? Y no me vas a dejar mentir, tú todavía tienes aspiraciones, pero es más grande tu sabotaje que hace que tú hoy te rindas y simplemente te conformes con lo que posiblemente puedes alcanzar y concebir. Porque creemos que es imposible tener una casa enfrente del Mediterráneo, tener un carro de lujo, llevar a nuestros hijos a Disney o simplemente viajar por el mundo, a Asia, Europa, Sudamérica, entre otros sitios. Entonces, quiero que pienses en 3 sueños. ¿Cuáles son los más fuertes que tú hoy tienes? ¿Cuáles son esos sueños que tú quieres alcanzar? Que te tomes un momento para sentirlos. Posiblemente es una casa, jubilar a tus padres o simplemente ser libre financieramente para que puedas viajar por el mundo. Ahora, ¿en verdad lo deseas? ¿Qué tanto lo deseas? Piénsalo, ¿qué tanto deseas eso que me acabas de decir o que acabas de imaginar o que acabas de visualizar? Porque te diré principios que debes de empezar a aplicar para poder tenerlo. Y punto número 1, el deseo número 1, o principio número 1, mejor dicho, es deséalo vehementemente. Si tú hoy lo que quieres no lo deseas con suficiente fuerza, no lo vas a lograr. No importa qué sea. No importa si es solamente un pequeño carro que ni siquiera es de lujo. Si tú lo deseas de una manera muy débil, o sea que tu deseo es prácticamente nulo, no lo vas a alcanzar. Debe de existir un deseo. Ese deseo te debe de permitir moverte, te debe permitir sintonizar, sentirlo. Y de esta forma es como generamos un plan de acción. De esta manera es como empezamos a mover cielo, mar y tierra. Así es como nosotros hemos logrado cada cosa. Las adversidades nos hacen movernos porque tenemos un deseo vehemente de salir de esa incomodidad que sentimos, de estar endeudados, de estar en una crisis financiera, de no poder comer como nos gusta, de tener que estar estirándonos cada quincena o cada mes porque no nos alcanza para pagar la renta. Tenemos un deseo vehemente y vamos por ello. Pero ahora no nos enfoquemos en los deseos por carencia, por escasez, por simplemente necesidad, sino enfoquémonos en los deseos de acuerdo a nuestros sueños. Eso sería completamente diferente. El juego sería algo completamente diferente a lo que has estado viviendo. Principio número 2, comprométete a lograrlo. Si tú te comprometes con algo, entonces, a pesar de que hay un obstáculo o adversidad, tú sabes, entre más grande sea el sueño, más grande el obstáculo que se te pondrá enfrente. Así que no te rindas, simplemente ve, lógralo y sentirás una satisfacción del logro impresionante al momento de haber realizado y cumplido. Y es que muchas veces nos ponemos a pensar que va a ser muy difícil. Nos enfocamos más en todo lo negativo en lugar de enfocarnos en todo lo positivo. El ser humano está dispuesto a hacer más por lo que tiene
que por lo que aún no tiene y tanto sueña. Entonces, comprométete, pase lo que pase. Y la vida siempre te pondrá obstáculos para determinar si en verdad lo deseas. A lo largo del tiempo que yo llevo emprendiendo se me han puesto muchos obstáculos enfrente y algo que he podido comprender es que cada obstáculo me hace más fuerte y me convence más de lo que yo establecí como una meta y un sueño. Y no lo hago solamente por hacerme el duro o simplemente por decir, bueno, es que ya me comprometí y pues ahora tengo que lograrlo. No, lo hago y sigo y siendo consistente y comprometido, disciplinado, porque en verdad lo deseo, porque en verdad deseo ese sueño, esa misión que tengo. Principio número 3, la autodisciplina. Si tú no te sabes controlar ni tus pensamientos ni tus emociones, cualquier adversidad, cualquier persona que te saque de tu centro va a hacer que pierdas la cordura, va a hacer que pierdas el juicio, simplemente caigas en tentaciones que van a hacer que te salgas del camino hacia donde en verdad tenías que ir o estar. La autodisciplina es tener este suficiente control y eso es verdadero poder, dice Lao Tzu. Cuando nosotros tenemos autodisciplina, nos damos cuenta de lo que comemos, para qué lo comemos, cómo nos paramos y a qué hora nos paramos, por qué lo hacemos, por qué vamos, por qué vendemos, por qué nos presentamos, por qué somos consistentes, por qué somos comprometidos. La autodisciplina es el dominio propio. Solamente podemos controlar estas cosas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Una vez que tú tienes control de estas tres, eres responsable de tu vida y debería de emocionarte, porque si puedes controlar estas, tu vida va a ser acorde al control de ellas. Así que enfócate en tener la rigurosidad para que la vida sea como tú quieres. Diseña tu vida y no vivas una vida por defecto. Principio número 4, tener un vehículo financiero. Muchas personas quieren hacerse ricas con su empleo. Eso es imposible. También tienes que ser inteligente y completamente franco contigo mismo. Tu empleo no te va a hacer rico o libre financieramente. En primera, porque un empleo tienes que estar ahí y hacer algo activamente. No puedes ganar dinero si no te presentas. Entonces, la parte que tienen los negocios o las inversiones es que si tú creas un negocio, lo vendes o creas un negocio de forma sistemática y automatizada, vas a poder seguir recibiendo o percibiendo un ingreso a pesar de que tú no estés presente. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe hacer porque cuesta mucho trabajo, porque nuestros padres, nuestros abuelos posiblemente no tuvieron uno, no supieron cómo decirle a sus hijos, cómo empoderarlos, cómo animarlos, cómo hacerles ver que se atrevieran a emprender. Entonces, tener un vehículo financiero se refiere a que nosotros debemos de elegir algo en lo que exista la posibilidad de que alcancemos la libertad financiera o seamos millonarios. Porque muchas veces decimos, quiero estar en Tesla, quiero estar en Yahoo, en Google, quiero estar en Disney. Y posiblemente es un gran sueño y efectivamente te puede ir muy bien y te pueden pagar de maravilla, pero recuerda la siguiente frase: la jaula, aunque sea de oro, jamás dejará de ser jaula. Entonces, nuestro vehículo financiero es importantísimo. A mis 23 años yo elegí el vehículo financiero llamado redes de mercadeo, lo cual me permitió viajar, tener la disposición de tiempo y moverme libremente por donde yo quisiera, teniendo finanzas sanas o las finanzas resueltas. Y esto no lo hubiera podido lograr en un empleo. Yo estudié ingeniería mecatrónica. Yo era comprometido, yo era disciplinado, yo tenía los valores de una persona con una ética de trabajo top. Pero ¿qué crees? Eso no era suficiente para yo alcanzar la libertad financiera. Yo lo he contado muchas veces y yo tuve amigos sumamente inteligentes que parecía que tenían el procesador más avanzado de las computadoras. En verdad, gente que eran genios matemáticos, una lógica matemática que te asustaría. Creo que en otros podcasts o en alguna otra ocasión ya lo he comentado. De las únicas veces que yo he tenido verdaderamente miedo y demasiado estrés fue en la universidad, porque me di cuenta que no era inteligente en eso. Todos mis amigos eran más inteligentes que yo en todo lo demás. Sin embargo, lo que yo tenía era disciplina, compromiso, consistencia, algo que siempre tuve. Pero, híjole, entendí que ese vehículo financiero llamado empleo no me iba a hacer libre financieramente, aunque fuera tan inteligente como mis amigos. Y hoy mis amigos no son libres financieramente, a pesar de que son o fueron más inteligentes que yo. Entonces, ahora pensemos, ¿por qué dejamos de soñar y comenzamos a conformarnos con una vida promedio? Porque no sabemos cómo hacerlo.
cómo manifestar nuestros sueños, cómo alcanzar nuestras metas más deseadas. No conocemos otra cosa. Estamos inmersos en el sistema tradicional de ve a una universidad, gradúate y consíguete un buen empleo, ve subiendo de puesto hasta que ganes lo suficiente y tengas una vida digna. Pero yo diría, y digno no es tener salud, digno no es tener libertad y viajar cuando quieres, comer donde quieres, pensar no en deuda, sino pensar en dónde te irás ahora a vivir una experiencia con tus padres o tu familia. No eso es tener una vida digna, pero nos enseñaron algo completamente al revés, porque el sistema así fue como nos educó. En otro episodio de mi podcast voy a hablar de cómo se desarrolló el sistema educativo que hoy tenemos. Uno de los principales pioneros en desarrollar el sistema que hoy tenemos fue Henry Ford. Entonces, de esta forma se nos programó y se nos programó mal, porque en su momento esta manera de trabajo funcionaba. Y funcionaba porque a Henry Ford le funcionaba que tuviera empleados capacitados, técnicos, que pudieran trabajar en su empresa y de esta manera tenerlos enfocados y pues bien remunerados. Entonces se nos hizo pensar, y a lo largo de las generaciones se nos pasó esa idea de pensar de una forma limitada y cuadrada. Y fortaleciste esas creencias por medio de tu contexto. ¿Cuál es tu contexto? Tu familia, lo que veías, cómo vivían los vecinos. Si te das cuenta, pues de acuerdo a tus posibilidades, tus papás compraron un depa o rentaron una casa o compraron una casa en un vecindario o en una colonia como del mismo estatus socioeconómico que tenían tus padres. Entonces, de acuerdo al contexto, tú te desenvolviste y fortaleciste esa creencia. Entonces, si nosotros fortalecemos eso, empezamos a desarrollar hábitos que hicieron también más grande ese contexto, como el de tener miedo a ciertas cosas, no hablar lo suficiente del dinero, no pensar en relaciones interpersonales para poder crear negocios. Eso para nosotros no existe. Lo que existe es la posibilidad de ser empleados u obreros que trabajen en una gran empresa o en una empresa simplemente. Entonces, quiero hablarte de algo que posiblemente no se te dijo, pero tienes que saber. Tú conoces la regla 40-40-40 y la regla 40-40-40 dice: trabaja 40 años durante 40 horas a la semana para vivir con el 40% de tu pensión. Y yo sé que algunos de ustedes trabajan más de 40 horas a la semana y muchos de ustedes ya no van a tener 40% de la pensión. Entonces, la diferencia entre un empleado y un dueño de negocio, pues es abismal. ¿Por qué? Porque un dueño de negocio, fíjate bien, ¿quién establece cuánto dinero va a ganar? Por ejemplo, ¿el empleado establece cuánto dinero va a ganar? No. ¿Establece cuántas horas puede trabajar o a qué hora puede entrar? No. ¿Establece cuánto puede ganar? No. En cambio, un dueño de negocio puede establecer el horario, puede trabajar a partir del mediodía como yo, puede ganar todo lo que quiera. Yo por eso trabajo mucho, porque me gusta que puedo ganar, no tengo límites de cuánto puedo ganar al mes. Y aparte, pues lo más increíble de todo esto es el tiempo, ¿no? Puedes trabajar y llegar a la hora que tú quieras, ¿cierto? No tienes un tope, puedes ganar todo lo que tú quieras ganar. Entonces, existe una regla que también se llama 40-5 y 5-40. Un empleado trabaja 40 años para vivir 5 años con su pensión prácticamente. Y un dueño de negocio o emprendedor le da con todo y muy duro esos primeros 5 años para vivir el resto de su vida como un campeón. Entonces, ahora conociendo esta regla, ¿crees que vas a lograr lo que quieres siendo un empleado? Y si no es así, ¿por qué sigues allí? Y te voy a decir por qué. Porque tienes muy marcada la creencia, porque tienes miedo, porque no te atreves, porque está fuera de tu caja de creencias el que tú decidas ser un emprendedor. Ah, no, Robert, pero es que, mira, yo ya tengo un hijo, una hija, yo ya tengo compromisos, pagar una renta. Bueno, eso tú lo decidiste, pero también puedes renunciar a ello. ¿Te acuerdas de la frase que te dije al principio? El ser humano está dispuesto a hacer más por lo que tiene que por lo que aún no tiene. Ríndete, muchas veces tienes que rendirte a lo que tienes, tienes que pagar un precio, tienes que saber soltar para irte por lo extraordinario.
El peor enemigo de lo extraordinario es lo bueno. La gente se conforma con lo bueno. Ya tengo un buen empleo, ya tengo una buena casa, ya tengo un buen carro. ¿Qué más quiero? Bueno, yo no sé, pero existe tu imaginación y créeme que hay más cosas. Ya buceaste por todos los océanos, ya navegaste por todos los cielos, ya conoces todos los continentes, ya comiste en los mejores restaurantes de tu ciudad. Ya le diste a tus hijos eso que a lo mejor tú no tuviste. Ya viajaste y practicaste los hobbies que dejaste de hacer por trabajar tanto. Entonces, no me digas que lo bueno es la solución. No me digas que tú viniste aquí para trabajar, para ganarte la vida buena. Viniste a trabajar para brindar un servicio y vivir experiencias que te satisfagan y que crees cada vez más experiencias. Entonces, acabas de darte cuenta que posiblemente este vehículo financiero que tú elegiste llamado empleo o autoempleo incluso, que es peor que el empleo porque eres esclavo de tu propio, si tú no trabajas no ganas y no tienes no tienes prácticamente un seguro, prestaciones de ley, etc. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es de nuestra autodisciplina. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Te acuerdas que te dije los 3 principios, no? Uno de ellos era autodisciplina. Entonces, ¿cuánto dinero ahorras mensualmente? Pregúntate, ¿cuánto dinero ahorras mensualmente? Si es menos del 5%, bueno, con eso no vas a lograr un seguro de emergencia ni vas a poder invertir lo suficiente para hacer algo grandioso. Entonces, una de las mayores prácticas de autodisciplina que hay es el ahorro. Entonces, pregúntate, ¿cuánto estás ahorrando mensualmente? Lo ideal es comenzar con un 10 e ir subiendo hasta un 30 si eres libre financieramente, pero va a haber un punto en donde puedas ocupar menos del 10% si haces que el dinero trabaje para ti y crece exponencialmente, pero también si haces que desarrollas negocios y empiezas a aumentar tus ingresos y no aumentas tu estilo de vida. Pero bueno, supongamos que sí estás ahorrando el 20%. ¿Cuánto es un buen ingreso en México? 50 mil pesos, 2,500 dólares. Entonces, supongamos que estás ahorrando 10 mil pesos, el 20%. En un año serían 120 mil pesos, ¿sí o no? En 3 años serían 360 mil pesos. ¿Qué harías con 360 mil pesos ahorrados? ¿Por qué lo invertirías en eso? O sea, ¿por qué invertirías en una casa, en un carro? ¿Qué harías con 360 mil pesos? La mayoría de ustedes les puedo apostar que dirían, daría el enganche a una casa. ¿Por qué? Compraría un negocio. ¿Cuál negocio? Es muy curioso, pero no sabemos nada del dinero. Lo primero que hacemos es, ¿tengo dinero? A ver, ¿en dónde lo guardo? ¿A quién se lo doy? ¿Cómo lo multiplico? Y siempre que te haces estas preguntas y no te asesoras de alguien experto, cometes el grave error de comprar un bien raíz en donde no hay una plusvalía, en donde no están los papeles en orden, en donde no hay una proyección de crecimiento, en donde no hay nada, absolutamente nada. Y cuando compras un negocio que no le entiendes. Entras a un negocio que no captas. Entras a un negocio que está en boga, pero tú no sabes nada al respecto y no te apasiona. Entonces, 360 mil pesos ahorrados. ¿En qué los invertirías? Yo te diría, inviértelos en ti. Es la parte más importante y la mejor para poder hacer crecer un negocio o tu dinero. Cuando yo entendí este punto, decidí invertir más dinero en mí. He invertido dinero en otras cosas que no he entendido y no entendí lo suficiente. Y efectivamente fracasé y por eso te lo estoy diciendo también. He fracasado múltiples veces, he perdido millones de pesos, pero afortunadamente sé hacer dinero, ¿ok? Entonces pregúntate, ¿cuánto cuesta una casa, por ejemplo? ¿Cuánto te daría de renta? Supongamos que compras una casa de 150 mil dólares, 3 millones de pesos. ¿Eso te va a hacer libre financieramente? Ahora, si invertiste en una casa de 3 millones, supongamos que diste 1 millón de enganche. Te endeudaste y estás creando pues un pago que te está generando intereses que terminarás pagando 7 millones en lugar de 3 en 15 o 20 años. Si tú la pusieras en renta, no te generaría lo suficiente para pagarla. ¿Cuánto cuesta el negocio que me dijiste o que pensaste? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto van a ser los gastos fijos? ¿Ya los proyectaste? ¿Cuál es el plan de negocios? Eso te dará libertad financiera en cuánto tiempo. Muchos hoy eligen hacer un negocio, por ejemplo, de Uber. Y ojo, no estoy criticando ningún negocio. Solamente que
decimos las cosas y pensamos que no hay de otra. La solución a todo es tu autoeducación. La clave para que tú seas más asertivo en dónde poner tu dinero y hacerlo crecer es en tu autoeducación. Entonces, el Uber es uno de los autoempleos más inseguros y peor pagados de todos. Más inseguros porque te pueden robar el carro, puedes chocar y te despedazan el asiento de atrás todos los usuarios que entran a tu vehículo. Entonces, algunos se meten también a esquemas Ponzi, por ejemplo, donde dicen que les van a dar un rendimiento y confunden fraudes con verdaderas inversiones. Muchas personas en el 2019 al 2020, pues todavía ahorita me siguen llegando mensajes de gente que se está metiendo a empresas de Bitcoin. A ver, entiendan lo siguiente. Bitcoin, tú puedes comprar Bitcoin en Bitso, en Coinbase. No necesitas de una empresa. Tú puedes comprarlo y ser dueño de ello. Muchas personas también me dicen, es que compré oro en una empresa. ¿Cómo que compraste oro en una empresa? Sí, es que una empresa te da oro y te da un rendimiento porque hayas comprado oro, y si yo le digo a otra persona que compre oro, a mí me van a dar un rendimiento mayor. ¿Cómo por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? Es un esquema Ponzi. ¿Ya te dieron el oro? No, no me dieron el oro, me dieron un certificado. ¡Qué tontería! Acabas de caer en la peor estafa del mundo. Entonces, así hay un montón de cosas y fraudes. Y la única razón es porque no sabes y caes bajo ignorancia en modelos de negocio que personas inteligentes pero con pocos valores están implementando para que tú inviertas, uses tu dinero, ellos se enriquezcan y entonces lo pierdas a largo plazo e incluso a corto plazo. Entonces, piensa esto. Si tú entras a un esquema Ponzi y tú invirtieras en ello, pregúntate cuánto dinero lograrías tener por invertir lo que te dicen que inviertas. Ahora, ese dinero, supongamos que sí lo consigues, que ganas 300,000 pesos. ¿Qué harías con esos 300,000 pesos? Una verdadera inversión no es una inversión de esa forma. Las inversiones son a largo plazo, sino es una mera especulación. Las especulaciones es como ir a las apuestas o cuando pelea el Canelo. Eso es una especulación. Pongo dinero y en una hora lo recupero o lo pierdo. ¿Por qué? Porque en una hora termina la pelea. Veremos cuáles son los resultados. Eso se llama especulación. Eso no es una inversión. ¿Ok? No hubo una maduración. Entonces, no hubo un análisis ni siquiera. No hubo un estudio. Entonces, incluso aunque tú invirtieras en la bolsa de valores siendo asesorado, no serías millonario. Porque la gente más rica del mundo en inversiones no gana porcentajes exorbitantes, gana un máximo de un 10%, 15% al año. Las personas que en verdad saben, muchos me dirán, no, pero yo conozco gente que sí gana bastante dinero. Yo también conozco gente así. Pero ¿qué crees? Cuando ellos son tan buenos, personas más grandes los compran o los contratan con contratos impresionantes para sus fondos de inversión. Entonces, yo también he conocido gente que hace un 100% de rendimiento en su portafolio de inversión, pero después de 3 años pierden todo. Porque entre más dinero tú tengas en tu poder, más presión, más estrés y más psicología y más maduración requieres tener. Yo ya lo viví. Escucha mi podcast, el error más grande que cometí. Yo también tenía un socio, un amigo que ganaba mucho dinero en inversiones. ¿Y qué crees? El día que acumulamos millones de pesos, se perdió todo. Porque hay veces que la emoción gana, a pesar de que tengas reglas, señales, entre otras cosas que según esto respetas, a veces todavía falta maduración. Entonces, si tú vas a ganar un 10% de rendimiento, supongamos, aunque invirtieras 1,000,000, eso sería, pues ¿cuánto? 100,000, ¿cierto? 100,000 pesos en un año y 1,000,000 de pesos en 10 años. ¿Eso te haría rico? Y la razón por la cual te estoy poniendo estos ejemplos es para que tú entiendas que meterte en un esquema Ponzi, comprar un bien raíz o simplemente invertir de esta forma no te va a hacer rico ni te va a hacer libre financieramente. Afortunadamente, tu dinero va a crecer. Pero a lo que quiero llegar es cómo desarrollamos riqueza. Cómo ganamos más dinero que lo que un bien raíz me puede dar. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, en primera tienes que también saber que la mayoría de los negocios truenan en los primeros 18 meses. Entonces, mucha gente dice, oye Robert, pues me estás dando puros datos negativos. ¿Cómo son las cosas? O sea, dame algo positivo. No te estoy dando datos negativos, te estoy hablando culturalmente de los hechos que hay para que tú tengas una conciencia y mentalidad. Por eso no hay tantos emprendedores y dueños de negocio. Yo llevo 10 años emprendiendo y pregúntame cuántos emprendedores he conocido y cuántos emprendedores hoy siguen. Pregúntame cuántas personas he tenido en mi equipo y cuántas personas hoy siguen. Afortunadamente, así como yo, hay muchas otras personas que aguantan, que tenemos visión, que tenemos los principios, tenemos esa paciencia, esa perseverancia, ese compromiso, esa autodisciplina, y son los que destacan. No todos van a destacar, sería una utopía, pero todos podrían, ojo, todos podrían, es un hecho. Si se aplicaran los principios de éxito, que en unos episodios más adelante de mi podcast voy a hablar de los 26 principios de Napoleón Hill, quiero compartirles ese podcast también, no se lo pierdan, pues vas a darte cuenta que las personas que aplicamos principios de éxito, en verdad tenemos éxito. Entonces, la mayoría de los negocios recuperan su inversión, si no tronaron, en los primeros 24 o 36 meses. Pero ahora, ojo, 9 de cada 10 negocios que sobrevivieron después de esos 36 meses truenan en sus primeros 5 años. ¿Tú te atreverías a poner un negocio? Si sí, ¿de qué sería? ¿Una tintorería, una lavandería, un restaurante? ¿Qué sería? Y si estás pensando en algo como esto que te acabo de decir, primero investiga. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Sí, a lo mejor tu mamá es muy buena cocinando gorditas de chicharrón o a lo mejor haciendo pambazos. Eso no quiere decir que vas a ser bueno en las ventas, tratando a la gente, brindando un buen servicio, soportando la presión, sabiendo cómo gestionar, reinvertir, entre otras cosas. No porque seamos buenos en algo quiere decir que seamos exitosos. Ahora, yo conozco mucha gente talentosa, pintores, músicos, entre otros. Por ejemplo, ahorita fui a Oaxaca y le dije a una persona que le compraron un alebrije, unos familiares con los que íbamos, le dije, deberías de documentar tu proceso de cómo estás pintando y venderías más. Entonces, hay mucha gente que no entiende la parte de los negocios y que no entiende cómo hacer dinero. Pero yo no sabía nada en negocios, yo estudié ingeniería mecatrónica, pero hace 10 años comencé a emprender y a estudiar todo esto de lo que nadie te habla. Y hoy es la razón por la cual pues me estás escuchando a través de mi podcast y llevas muchos episodios escuchándome. Pero lo que no te enseñan es lo más importante. Y no se trata de cuánto ahorras, ya lo viste, ni de cuánto ganas, se trata de cuánto dinero puedes crear ilimitadamente. Esa es la clave de todo. Entonces, yo lo que quiero hacer contigo, que me estás escuchando, es que vuelvas a encender ese deseo que necesitas, sabiendo que sí puedes, pero ahora debes de comprometerte. Efectivamente, debes de alejarte de la gente tóxica, debes de dejar de ver la televisión de cosas que no te suman, porque esas horas que tú le estás dedicando a la televisión son horas que yo aproveché, son horas que me hicieron desarrollarme, son horas que me permitieron crecer personalmente, emocionalmente, y de esta manera conocer y ser más atractivo para personas con estándares más altos que me llevaron a personas que se volvieron mis clientes, se volvieron mis socios. Y de esta manera entonces deja de perder tiempo y debes de tener un compromiso para hacer la mejor inversión de tu vida. ¿Y cuál es la mejor inversión? Tú mismo. Si tú inviertes en ti, ganarás más que cualquier restaurante, entiéndelo, y vas a invertir menos, más que una casa, más que cualquier acción en el mercado. La mejor inversión eres tú mismo. Y no lo digo yo, lo dicen las grandes personas, multimillonarios, personas que incluso tú conoces, sigues en redes sociales. A mis 23 años yo decidí invertir en mí. Gracias a eso, hoy tengo un negocio en 14 países y contando. Y puedo alcanzar todavía más, puedo llegar a 40 países. ¿Ok? Y de esta forma fue como alcancé pues grandes logros y he alcanzado grandes metas a mi corta edad. Pero ¿cómo le hice? Primero entendí que el empleo no me iba a hacer libre financieramente. Entonces, ¿para qué me metí a un empleo a pesar de que se me contó esa historia? Yo estaba programado a que sí o sí iba a tener un empleo enfocado en mecatrónica, enfocado en
control y automatización o en algo que yo había estudiado. ¿Qué es lo que nos dicen? Empieza a conseguirte un empleo para que desarrolles experiencia. Una vez yo me cuestioné a mis 25 años, ¿experiencia en qué? Y a lo mejor dices, bueno, en el campo en el que estudiaste. Pero hoy, si te fijas muy bien y analizas a muchas personas, yo tengo muchos amigos del TEC, del ITAM, de la UP y de grandes universidades prestigiosas y privadas en México, que hoy no se dedican a lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque efectivamente seguimos los patrones de nuestros padres, lo que nuestros padres hicieron y a lo que ellos les funcionó. Pero a pesar de que yo haya estudiado 5 años y medio mecatrónica, pues tuve que pagar el precio. Tuve que pagar el precio de dejar de hacer lo que comúnmente tendría que hacer, que era trabajar en ser un ingeniero en mecatrónica. Entonces tuve que pagar el precio. Pagué el precio debido a que desde mis 13 años yo sabía que quería ser ingeniero en mecatrónica. Y número 2, el precio de que me levanté temprano, hice muchos sacrificios, estudié bastante y ese tiempo jamás lo voy a volver a recuperar. Esos 5 años y medio nunca los voy a recuperar, pero no me arrepiento. Porque si no hubiera estudiado lo que yo quería estudiar, no me hubiera dado cuenta que no me iba a gustar y tampoco hubiera tenido la perspectiva de si iba a lograr lo que yo quería. Porque primero entendí pues que en el empleo no me iba a ser libre financieramente. Entonces, ¿para qué me metí a un empleo? Elegí el vehículo adecuado en mi 8º semestre de la universidad que me permitiera alimentar ese deseo de mente por medio del compromiso y por medio de la autodisciplina. Entonces, quiero que tú entiendas esto, porque son principios. La mayoría de la gente tiene grandes deseos. Yo tenía amigos en la universidad que, te repito, eran muy inteligentes, pero no tenían aspiraciones y expectativas más grandes porque no las conocían. Y es porque nadie nos dice. Lo que yo hice diferente a ellos, a pesar de que no fuera más inteligente que ellos, fue muy simple. Solamente entendí. Y quiero hacerte ver lo siguiente. Tú tienes un celular, posiblemente mejor que el mío, peor que el mío, igual que el mío, como sea. Te comunicas en instantes con otras personas y consumes redes sociales. Yo siempre le digo a las personas, a ver, si no vas a usar tu celular para producir, deberías de usarlo en modo avión y no deberías de ponerle mucha atención. No deberías de distraerte con esto que está absorbiendo y consumiendo por completo tu vida. La pregunta es, si tú usas tu celular, ¿por qué no ganas dinero con él? Deberías de estar ganando dinero con él. ¿Cuántas horas pasas en el celular? Ahora, ¿cuántas horas pasas en el trabajo? ¿8? ¿Y por qué no desarrollas una de las habilidades que la gente está ya desarrollando para las personas que están consumiendo el celular? La gente hoy consume el celular, tú consumes el celular, ¿cierto? De hecho, para tú poder estar aquí, tuviste que saber de mí de alguna forma, ¿o no? Entonces, tienes la capacidad de usar tu celular para llamar la atención de las personas y que empiecen a consumir tu contenido, lo que tú estás proyectando, tu conocimiento, tu producto. A lo mejor no tienes un producto, desarrolla un producto, desarrolla algo, empieza a llegar a las personas, a ganar su atención. Entonces ya tienes una manera de cómo llegar a la gente. Es tu dispositivo móvil y a través de las plataformas digitales como redes sociales. Entonces la pregunta es si tú estás llegando a personas o tú estás consumiendo como el resto de la población que es pobre mentalmente. ¿Y cómo puedes crear algo en redes sociales? ¿O cómo puedes crear algo a través de las aplicaciones digitales? Muy simple. Puedes hacer un producto físico, puedes hacer una marca, puedes crear una marca digital, puedes crear un infoproducto, puedes monetizar a través de vistas en YouTube, puedes hacer dropshipping, puedes hacer e-commerce o puedes hacer redes de mercadeo. La razón por la cual yo elegí redes de mercadeo es porque tiene todas las anteriores y yo te apuesto que tú has usado o sabes acerca de todas las que te mencioné anteriormente. Te lo puedo apostar. La fortuna que tienen las redes de mercadeo es que ya tienen un producto hecho. Yo tengo un producto, se llaman cetonas. Yo ya tengo una marca. Estoy creando una marca digital, efectivamente, pero no necesito crear un infoproducto.
pero también puedo crearlo y también monetizar ese infoproducto. Puedo monetizar en YouTube a través de mis videos que ya hago. Puedo hacer dropshipping porque en redes de mercadeo se hace dropshipping. Yo no necesito tener el producto, la empresa lo lleva hasta tu domicilio. No necesito tener un almacén ni llenarme de producto aquí. Puedo hacer e-commerce de tal forma que la gente consuma mi producto a través de marketing digital. Entonces, la parte que más me gusta de las redes de mercadeo es que tiene todas estas anteriores, pero aparte te desarrolla como persona. Entonces, te voy a explicar rápidamente por qué elegí redes de mercadeo, para que tú entiendas que yo no tenía ninguna cualidad para ser un emprendedor ni un dueño de negocio, pero decidí comenzar debido a que aperturé mi mente y entendí que el vehículo que yo hoy tenía no me iba a llevar. Muchas personas que son jóvenes y son cercanos a mí, yo las respeto mucho, las quiero mucho y a veces me dicen, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y me contestan, pues esto, el otro, ¿no? Pero ¿por qué no me dicen que quieren emprender? La pregunta es, ¿por qué no me dices que quieres emprender? Yo te puedo ayudar. Y es que a pesar de que tú elijas un empleo, tienes que entender en qué época estás viviendo. Tú ya no deberías de ser el empleado, tú deberías de ser el que emplea a la gente. ¿Por qué no crees en eso? Todo este podcast ha sido para que tú cambies el paradigma, no para hacerte menos. Por supuesto que no, yo te respeto y aunque no te conozca o te conozca, te voy a respetar y voy a valorar tu punto de vista, por supuesto. Pero comprendamos y reconozcamos que el vehículo que se tiene como empleo no nos va a llevar a ningún sitio de libertad financiera. No existe la forma, entiendan eso. Entonces, si tú captas esta parte, yo estoy más que bien servido, porque entonces habré transmitido lo que yo quería transmitir, ¿sí? Ahora, la razón por la cual elegí redes de mercadeo es porque yo necesitaba un contexto donde la gente tuviera éxito y que estuviera en una mejor sintonía o posición que solo hablar de mujeres, alcohol, fiestas, chismes, etcétera, como la mayoría de las personas en mi edad hablaba de eso, y te puedo apostar que en edad de 30, 50 años lo siguen haciendo. Entonces eso me iba a llevar a donde yo quería. Necesitaba un verdadero vehículo financiero que me pudiera llevar allí también. Entonces las redes de mercadeo tenían personas exitosas y es un vehículo que te permite llegar. Entonces yo empecé a aprender de gente multimillonaria y gente que era libre financieramente. Yo nunca había visto a un multimillonario en persona que se sentara a platicar conmigo y me pudiera compartir consejos, tips, me dijera qué leer, por qué, para qué. Muchas veces decimos, él es millonario, pero no te comparte tips, está disfrutando de una comida o simplemente pues lo ves como inalcanzable porque es un amigo de tu papá o porque alguien lo invitó especialmente y lo ves de lejos. Pero que una persona se siente, te hable, te comparta, te transmita esa energía, tú pagas por esa energía, tú vas por esa energía y eso es muy valioso. Y posiblemente si tú nunca has estado con una persona multimillonaria que te enseña a ser multimillonario, a lo mejor no entiendes esto, pero es de las cosas más valiosas que existe. Entonces comencé a valorar mucho eso. Si tú te rodeas con millonarios, también tendrías que pagar cursos. Y más si quieres tener alguna de estas sesiones privadas, comidas con ellos, tendrías que pagar privadamente a estas personas o invitarlos a comer. Ahora imagínate que en redes de mercadeo lo tienes gratis y ya lo tienes incluido. Y eso es una de las cosas que muchas personas no ven y he hecho mucho énfasis en esta parte. Pero te voy a explicar más a detalle por qué redes de mercadeo. Porque justamente tiene incluida todas las anteriores y aparte, pues el sistema de referidos en donde tú puedes ganar dinero por todo el volumen de venta que se genera a nivel mundial, aunque tú no hayas vendido. ¿No se te hace eso grandioso? Yo entendí muy bien el concepto de franquicias. Y si yo quería ser dueño de un McDonald's y ganar dinero como si fuera el dueño de McDonald's, pues yo necesitaba desarrollar múltiples franquicias. El verdadero negocio de McDonald's es el real estate, las bienes raíces, porque McDonald's es dueño de esos bienes raíces, aparte te da una renta y aparte tú le tienes que dar una comisión por cada venta que se genera de hamburguesas. Entonces no es la venta de hamburguesas, es la venta del bien raíz y la renta del bien raíz a lo largo de cierta cantidad o periodo de tiempo. Entonces las redes de mercadeo es como si tú fueras Ray Kroc, el dueño de McDonald's, y abres múltiples franquicias en todo el mundo. Yo tengo la posibilidad en la empresa en la que estoy de abrir un negocio en 40 países. Entonces en 40 países yo puedo estar percibiendo ingresos. ¿No se te hace genial eso?
No soy experto en leyes en Francia, en Inglaterra o en Canadá, pero afortunadamente la empresa ya tiene establecido toda esa infraestructura para que yo solamente decida accionar y convertirme en esa persona pionera y comience a compartir la conversación del producto que yo tengo, hacer el marketing, hacer todo lo anterior que te mencioné. Entonces, yo sé que ahorita este final te sorprendió. ¿Y por qué te sorprendió? Porque comencé hablando pues acerca de el dinero, que posiblemente tus ingresos ya no te alcanzan. Pero te hice ver lo que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo, creyendo que la solución es un empleo y creyendo que la seguridad es la clave de la felicidad. Y no es cierto. La clave para que tú seas feliz es la sucesión progresiva del éxito. La sucesión progresiva del éxito es la sucesión progresiva de una idea valiosa. Tú requieres tomar una idea valiosa y esa idea valiosa comprometerte, autodisciplinarte, pagar el precio en ello y ser esa persona indicada para desarrollar lo que quieras desarrollar al nicho al que quieras beneficiar. Entonces, la fortuna de las redes de mercadeo es que tiene todos estos elementos que te dije para que tú puedas tener libertad financiera, ayudes a personas, te desarrolles, te rodees de gente con estándares más altos, que te haga crecer y aparte no tengas un límite de ingresos. ¿No se te hace genial? Entonces te acabo de compartir una manera de cómo tú puedes construir un negocio y construir riqueza. Hay muchas, no es la única. Es la que yo conozco y en donde más bueno soy. Conozco otras como las que te mencioné, e-commerce, dropshipping, infoproductos, entre otras cosas, pero esta es la más completa y la que más te recomiendo porque te vas a juntar con gente exitosa, multimillonaria y pues hay un montón de cosas más, ¿no? Por ejemplo, yo estuve con mi mentora mucho tiempo, viajé con ella, aprendí mucho de ella, vi su energía, vi sus comportamientos, sus formas de ser y así he visto la de muchas otras personas. He estado en las mejores suites de hoteles exclusivos en Las Vegas, en lugares increíbles, en comidas, cenas, probado cosas que no hubiera podido probar si no me hubiera atrevido a ser emprendedor o simplemente no hubiera podido viajar si me hubiera atrevido a ser emprendedor y tener todo este tiempo flexible que hoy tengo. Entonces, mi invitación es lo siguiente. Si tú hoy todavía no decides emprender, atrévete. Del piso no pasas y recuerda, sé un fuera de serie. Yo soy Roberto Córdoba, te mando un fuerte abrazo.